y pudimos ver acerca del llamado en esa primera predicación, el llamado que Dios hizo a Abraham, que lo mandó a llamar a salir de su tierra, de su parentela, lo llamó a salir a una tierra que él no sabía cuál era, así que le llamó a dejar su familia y dirigirse a esa tierra desconocida. Y vimos que la fe en muchas ocasiones implica dar pasos hacia lo desconocido. Por eso dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También vimos en el segundo domingo de este mes de octubre, la segunda predicación de esta serie, vimos la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara acerca de la descendencia. Les dio una promesa de que aunque habían salido de su tierra y aunque las circunstancias no eran las más idóneas, ellos iban a tener un hijo. Abraham y Sara enfrentaron muchos años de esterilidad, pero cuando ya fueron ancianos, con 100 años y con 90 años, Sara pudieron tener ese hijo. La tercera predicación de la cual estuvimos compartiendo en esta serie de la vida de Abraham fue acerca de la fe y las pruebas en Sodoma y Gomorra. Estoy haciendo una recapitulación para que nos podamos centrar un poquito y recordar de qué hemos estado hablando acerca acerca este mes de octubre, el mes de la reforma. Si lo pueden ver ahí, pone: el justo vivirá por la fe, y este versículo es clave en la vida de Abraham, y aún en el Nuevo Testamento todos los escritores apuntan a Abraham cuando relatan este versículo, cuando queda impreso en la Biblia: el justo vivirá por la fe. Vimos entonces que Abraham, en medio de una ciudad llena de depravación, llena de pecado, llena de mucha ofensa en contra de Dios, Abraham se paró en medio e intercedió por esa ciudad, por Sodoma y Gomorra. Hizo ahí un trato con Dios y finalmente Dios salvó la familia, a Lot y a su familia. También vimos la semana pasada acerca del nacimiento, ese nacimiento de la promesa que habíamos visto antes de Isaac, y de cómo fue expulsada Agar, pero en medio de todas esas situaciones, cómo Dios seguía obrando y seguía operando con providencia, con compasión, y cómo también ayudó a Agar en medio de su desierto. No la dejó huérfana, no la dejó desatendida, sino que más bien tuvo misericordia, y nos hablaba acerca de eso la semana pasada la pastora. Y hoy vamos a abordar la última predicación de esta serie con la siguiente pregunta, y quiero que se la hagas a tu hermano, tu hermana que está ahí al lado tuyo. Pregúntale lo siguiente: ¿hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios? Pero vamos, díselo, díselo. No te quedes con tus labios cerrados. Que yo veo a algunos que se quedan así como, y digo yo, ¿qué pasó? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios? Es una pregunta que a lo largo de la historia muchos creyentes se han hecho, y es una cuestión que nosotros a día de hoy deberíamos plantearnos para saber cuál es el grado de madurez en el que estamos. Es una manera como podemos poner un termómetro, ¿no?, para medir nuestra temperatura espiritual. ¿Hasta qué punto estoy yo de obedecer a Dios? Entonces podemos ir haciendo una escala, ¿no? Y así mismo podemos estar maduros o menos maduros en la fe con el Señor. En Génesis 22 vemos una de las pruebas más desafiantes, una de las pruebas más difíciles que nunca, jamás nadie ha podido vivir. Y por eso quiero que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22, y vamos a dar lectura a partir del versículo 1 hasta el 19. Dice la palabra de Dios, la Reina Valera del 60, de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas, después de todo lo que hemos recapitulado antes, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. He titulado el mensaje de esta mañana: la prueba suprema. ¿Cuántos estarían dispuestos a ofrecer su hijo en sacrificio para el Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? O casi nadie. Muy difícil esta pregunta, es una pregunta muy complicada de responder. Yo quiero en esta mañana destacar 3 claves de una fe genuina para superar las pruebas más extremas en nuestra vida. Y la primera clave es que hay que tener obediencia en la prueba de Dios. Y digo la prueba de Dios porque el apóstol Santiago habla acerca de eso. No somos tentados nosotros por Dios, sino tentados por el enemigo. Pero Dios sí permite que nosotros vivamos y atravesemos por diferentes pruebas, por diversas pruebas. De hecho, las pruebas son necesarias para que nosotros como hijos de Dios podamos madurar, podamos crecer y podamos aprender a depender de nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros no fuéramos probados, entonces seríamos autosuficientes y por cuanto seríamos autosuficientes, no dependeríamos de Dios. Las pruebas en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, del creyente, de aquel que se ha decidido caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo, se hacen necesarias para poder madurar espiritualmente. Así que Abraham respondió sin demora. Si leemos el primer versículo, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjese, lo probó. Dios mismo probó a Abraham. Era una prueba mandada desde el mismísimo cielo de parte de Dios. Y le dijo: Abraham. Y él respondió, ¿qué le dijo? Heme aquí. Tremendo, ¿verdad? Pero es que continúa diciendo, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le responderías tú al Señor si te pide eso? Ofréceme ahora a tu hijo, a tu único hijo. Al hijo que has tenido en tu vejez. Al hijo que ha sido un milagro, porque es que encima tú no podías tener hijos. Ahora quiero que lo sacrifiques. ¿Qué le responderías? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Verdad que no? No. Pero mire, Abraham se levantó muy de mañana, alistó el asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a depender de la soberanía de Dios. Necesitamos poder entregar al Señor. Fuerte el aplauso si es para el Señor. Gloria a Dios. Necesitamos aprender a soltar nuestras cargas delante del Señor y confiar plenamente y seguramente de que Él es soberano y de que Él tiene todo bajo control y de que la última palabra siempre la va a tener el Señor. Por muy difícil que veamos la prueba, esto era un verdadero desierto para la vida de Abraham. Era su único hijo. Era un milagro, él era estéril, ya era anciano, no podía tener este hijo. Era la promesa cumplida y ahora Dios me está pidiendo la promesa. Pero ¿cómo se entiende eso? Pero la actitud de Abraham nos bendice, hermanos. Como nos bendice también la actitud de muchos hermanos que en medio de las pruebas glorifican y exaltan al Señor. Como también nos bendicen aquellos hermanos que llevan mucho tiempo esperando por la respuesta de parte de Dios y que muy por el contrario de ver la bendición cerca, parece que el Señor cierra puertas y continúa la prueba y la prueba cada vez se hace más y más larga, pero continúan alabando al Señor. Hermanos, este tipo de actitudes son las que bendicen. En medio de la prueba debemos alabar, en medio de la prueba debemos glorificar, en medio de la prueba no debemos callar, en medio de la prueba debemos decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud que debemos tener. En el ejército, para los que han prestado servicio militar, se aprende bien esto. Por cierto, hay algunos países, como es el país de Israel, donde el ejército es obligatorio. Hombres y mujeres nada más terminan la ESO, se alistan 2 años. 2 años para el ejército. Y ahora los están reclutando otra vez todos aquellos que han prestado servicio para el tema de la guerra. Pero miren, en el ejército se aprende muy bien este tipo de actitudes porque un soldado obedece las órdenes de sus superiores, de su coronel, de su capitán, de su general, sin cuestionarlas. Y esto es el mismo ejemplo y es el mismo común denominador que encontramos en la Biblia cuando vemos personajes como es Abraham. Son personas que obedecen sin cuestionar a Dios. Y esto tiene que traer a nuestra vida una aplicación práctica, porque en muchas ocasiones nosotros cuestionamos lo que Dios está haciendo. Y entonces no nos sujetamos ante el mandato divino, ante lo que Dios quiere hacer en mi vida, ante el proceso que tengo que vivir, ante aquella prueba que quizás el Señor está alargando cada vez y cada vez más. Y entonces decimos, ¿y por qué yo? Si yo vengo siempre a mi hora, si yo soy el primero, pero si yo estoy orando, si yo hago mi devocional, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios no me promueve? ¿Por qué Dios no me pone en un sitio de alta estima? Este tipo de cosas suelen suceder. Pero debemos aprender a no cuestionar los procesos de parte de Dios. Porque Dios tiene el control y Dios es soberano. Y lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Abraham tuvo que esperar a tener 100 años para poder ver aquella promesa cumplida con su hijo Isaac. Y por causa de su desespero, por causa de su ansiedad, por causa de su afán, de su estrés, de su agonía, de tener ya la bendición, cometió errores que luego le jugaron en contra. Trajeron consecuencias negativas para su vida.
No permitamos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que los procesos de Dios nosotros seamos los que los adelantemos. No permitamos que seamos nosotros los que por causa de nuestra propia motivación de querer hacer algo, presionemos el proceso que Dios está teniendo en mi vida. No lo hagamos. Dejemos que Dios sea soberano. Dejemos que Dios sea el que cumpla el propósito en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a Dios rápidamente, incluso en medio de tu prueba? Porque saben una cosa, en ocasiones cuando estamos siendo probados y Dios nos pide algo, solemos poner un escudo y decir, yo no quiero nada contigo. Porque como tú no me respondes, porque como tú no has cumplido lo que has dicho, y nos enojamos con Dios. Y nos enojamos en la familia. Y nos enojamos en las relaciones. Y nos enojamos con los amigos. Y nos enojamos en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Y nos enojamos con nuestros líderes, con los pastores, con todo mundo. Y estamos enojados con el mundo. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos haciendo daño. Necesitamos en el nombre de Jesús cambiar nuestra actitud y dejar que Dios sea Dios en mi proceso. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 14, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Cuántos se enojan cuando Dios nos manda a hacer algo que no entendemos? Muchos, ¿verdad? Naamán se fue enojado. Se enfadó. ¿Por qué? Si yo soy un general del ejército de Siria, si mi rey me ha enviado, si traigo cartas de recomendación, si no soy cualquiera, si le he dado victorias a mi tierra, si he venido con un montón de dinero, con piezas de plata, con oro, con vestidos, y ahora encima ni me atiende este que se dice que es profeta. Tremendo, hermano. En muchas ocasiones, esa es la actitud que nosotros tenemos. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas veces nosotros damos por sentado situaciones que no son reales o
idealizamos que las personas deben manejarse, comportarse o reaccionar conforme a mi propia perspectiva de la vida. Y eso no es así. Las personas son como son. Y no todos son iguales. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque si no seríamos todos como robots ahí hechos en cadena, ¿no? No somos así. Somos diferentes. Y las personas reaccionan diferentes. Y lo que a lo mejor tú piensas no es lo que está pensando la otra persona. Y por eso de ahí lo importante de poder sentarnos y hablar para evitar cualquier tipo de malos entendidos. Dice que estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Él se había hecho toda una película. Se había hecho una imagen, una escena de lo que para él era lo correcto. Pero no, eso no era lo correcto para Dios. Dios, por medio del profeta Eliseo, le iba a decir, ni siquiera te atiendo, mandó a un siervo, dile que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y dice Naamán, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Poniendo en cuestionamiento las órdenes directas de parte de Dios. Hermanos, cuando el Señor habla, nosotros como hijos suyos y como llamados a ser sus discípulos debemos obedecer sin cuestionar, como si fuéramos soldados del ejército de las tropas celestiales del reino de los cielos. Eso somos nosotros. Somos como soldados. Y esa figura, esa metáfora aparece registrada en la Biblia en muchas ocasiones. Y dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le estaban hablando a Naamán, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Si no te está mandando nada del otro mundo, solamente que te vayas y te laves 7 veces en el río, no te está mandando nada difícil. Si te dice que vayas y mates un ejército, entonces sí. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la ironía que encontramos aquí en el texto, hermanos. Y muchas veces el Señor es práctico y nos dice cosas así de sencillas y de claras. Haz esto. Y nosotros solemos tender o tejer en nuestra mente una serie de telarañas que se van autoconstruyendo y después nosotros resultamos entenebrecidos porque no entendemos lo práctico que es Dios. Es como cuando le mandas a un hijo a hacer la compra, ¿no? Le dices, vete allí al Aldi y te traes tal cosa, ¿no? Unas cajas de leche. Y ahora resulta que el hijo te llegó sin la caja de leche. ¿Por qué no trajiste la leche? No, porque no había la marca. Pero hay que ser práctico, pues trae otra marca, ¿no? ¿No les ha pasado con los hijos? A veces suele pasar este tipo de cosas. Y a veces suele pasar esto en todo tipo de relaciones. No somos prácticos. Tejemos telarañas dentro de nuestra cabeza que no permiten que veamos lo claro y lo vivo que es el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, la obediencia a Dios, aunque nosotros no la entendamos completamente, resulta de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. La obediencia a Dios, y claro, ahí podemos decir, no, pero claro, pero obediencia a Dios, porque Jehová es mi pastor, yo le obedezco a Dios. Sí, pero Dios tiene que analizar que Dios ha establecido iglesias locales. Y dentro de las iglesias locales ha establecido también personas que están al frente. Y mientras no se les esté pidiendo
que apostaten en contra de la fe, que nieguen a Cristo, o nada que se asemeje, que sean cosas como servicio, como oremos, mientras no sea nada contrario a las cosas y a la voluntad de Dios, nosotros debemos obedecer. Y debemos rendir cuentas también. Porque a veces estamos sirviendo al Señor, y esto lo digo para los que están apuntando para servir, servimos al Señor, pero no nos da la gana de ir a la iglesia y nadie sabe por qué no viene. ¿Qué tipo de ejemplo le vamos a dar a las personas que estás ministrando si tú no das ningún tipo de justificación y ni siquiera te gusta que te pregunten qué te pasó? ¿Ustedes creen como hermanos y como hijos de Dios que una persona así tiene que estar sirviendo? ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? ¿Verdad que no? No debería estar en el servicio. ¿Qué te mueve? ¿Solamente vienes al culto cuando sirves? ¿Qué te mueve? Hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús aterrizar y ver que las cosas de Dios son serias. No es un juego. No es que hoy sí voy, mañana no voy, pasado mañana sí voy porque me toca cualquier cafetería, alabanza, barrer, lo que sea. No. Yo voy a la iglesia para conocer al Señor, porque quiero tener un encuentro. Prefiero que vengas al culto y que no me sirvas más en la iglesia, pero que te congregues. Amén. Es que así es, hermanos. Hermanos, mire, la alabanza es un ministerio precioso, pero si hay que poner vídeos de YouTube, los ponemos y nos sentamos toditos para aprender del Señor, porque eso es necesario. ¿Entienden por dónde van los tiros? De ahí la importancia, hermanos, de obedecer. Necesitamos obedecer. Y todo se puede hablar. Si una persona no quiere servir, lo dice: pastor, yo no quiero servir en esta área, yo no me veo en esta otra, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y el Señor pondrá el proceso que tiene que poner y pondrá la prueba y mandará la prueba que tenga que mandar. Así como Abraham respondió a la voz de Dios con obediencia y confianza en su soberanía, nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Estás dispuesto a obedecer y a confiar en Dios aún en tus pruebas más difíciles? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿A confiar y a obedecer a Dios? Hermanos, todo lo que les hablo, se los hablo con amor, es una exhortación con amor. Y se los digo porque usted no está aquí en este lugar sin propósito. Dios no lo ha alcanzado sin ningún propósito a usted. Usted vale mucho. Cada una de las personas que están aquí vale mucho. Y Dios les ama, como me ama a mí. Y tiene un propósito en su vida. Y le ha alcanzado, le ha salvado, le ha rescatado con el objetivo de que usted pueda ser útil en la obra del Señor. Y eso es importante saberlo. Gloria a Dios que vengamos los domingos y que podamos recibir la palabra del Señor, pero Dios quiere que tú sirvas. Dios no quiere que te quedes ahí sentado. En cualquier área, en el área que sea, Dios anhela que sus hijos sirvan en su iglesia. Porque Él ama a las personas. Pero no debemos cuestionar lo que Dios está haciendo. Imagínate que Abraham no hubiese obedecido. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué te está impidiendo obedecer a Dios? ¿Cuáles son las telarañas que tienes? Puede ser que alguna telaraña se esté entretejiendo, hermanos. Yo el otro día hice la ilustración y vuelvo y la hago. Ustedes han visto esas escaleras, a veces cuando uno va a una plaza, que son muchos peldaños. Uno va subiendo y son muchos peldaños. Alguien ilustró nuestros pensamientos de la siguiente manera. Puso un cubo arriba del todo de las escaleras, lleno de pelotas, lleno de pelotitas, de estas que botan mucho. Y se puso abajo del todo, cual si fuera una cámara su visión, y dijo: nuestros pensamientos son esto. Volcaron el cubo desde arriba y todas las pelotitas empezaron a caer y a rebotar, a caer y a dar botes.
Y la gran mayoría, más del 90% de las pelotitas pasaban por un lado, por encima, se desviaban y tan solo una o dos dieron de frente. Así son nuestros pensamientos. Pensamos un montón de cosas, nos llenamos de telarañas muchas veces nuestra cabeza, cuando la realidad no corresponde con nuestros pensamientos. Es así, hermanos. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús aprender a tener la mente de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si en algo glorifica, en esto pensad, pensamientos puros. El apóstol Pedro también dice que nosotros debemos ejercitar nuestros lomos de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro cerebro es un músculo y necesita ser ejercitado. Pero si mi cerebro yo lo ejercito con malos pensamientos, con negatividad, con pesimismo, con desánimo, con quejanza, ¿a dónde voy a parar? Termino destrozado, con depresión. Termino que no quiero ni levantarme de mi cama. Termino que quiero estar en mi cuarto encerrado a oscuras porque no soy capaz de afrontar la vida que me ha tocado, porque no le encuentro propósito a mi vida, porque todo lo que hago me siento mal, siento que no soy aceptado, siento que soy juzgado, siento que soy señalado, siento que no valgo, que no sirvo, que no soy un bueno para nada. No, hermano, Dios te rescató en el nombre de Jesús con un propósito. Levántate en el nombre de Jesús. Tú vales mucho. Vale mucho, pero necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecerlo. La segunda clave que hay que tener es que tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Génesis 22, 7 y 8. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Porque Isaac, como todo buen niño, dicen los comentaristas, los eruditos de la Biblia, aquellos que estudian con profundidad, que seguramente Isaac tendría entre unos 9, 10, 11, 12 años, un preadolescente prácticamente, porque dice que cargaba y en aquella época los niños que cargaban ya tenían o solían tener esta edad. Una pregunta que cualquiera de nosotros podemos hacerle a Dios, ¿verdad? Ve a ver ese piso para alquilarlo. Y tú le dices, sí, pero tengo el bolsillo pelado, Señor. ¿Cómo voy a ir a ver un piso sin dinero? Pues es que esa es la matemática que usa Dios. Dios de nada lo multiplica para mucho. Y tenemos testimonios de parte de hermanos que Dios está haciendo cosas tremendas. Tremendas. Que muy lejos de la realidad, donde no se encuentran pisos, Dios está abriendo puertas. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Porque le amas y porque Él te ama. Porque eres la niña de sus ojos. Si fue capaz de dar a su propio hijo, a su único hijo Jesucristo, no te va a dar con Él las demás cosas. No te va a añadir lo que vale menos, lo poco. Claro que sí. Isaac le hizo esta pregunta súper importante a su padre. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y esta pregunta, en cierta manera, también revela la confianza que tenía Isaac como hijo de Abraham, de poder confiar en su padre y poder ponerle esa cuestión tan importante. Papá, vamos a ver, vamos a caminar desde Beersheba, 75 kilómetros, durante 3 días, 25 kilómetros al día, vamos a estar andando hasta que lleguemos a Monte Moriah. Pero aquí hay algo que no me encaja, papá.
Sí, hijo, dime, ¿dónde está el sacrificio? Es algo normal, ¿verdad? Es una pregunta muy genuina. Y qué tremendo lo que responde Abraham, una respuesta profética. Y no es que nosotros estemos a favor ni de la confesión positiva, ni de nada por el estilo, hermanos. Pero sí que es verdad que los ojos de la fe, ven las cosas como viendo al invisible. Y cuando nosotros caminamos en esa confianza en el Señor, entonces podemos descansar y asegurarnos de que Dios está al mando de la situación. Ellos estaban siendo enviados por Dios. Cuando Dios nos envía, hermano, nosotros podemos estar tranquilos, seguros y en reposo de que Dios tiene el control de la situación. Esta declaración de parte de Abraham de que Dios iba a proveer de aquel holocausto, de aquel carnero, era una declaración profética, hermanos. Y en muchas ocasiones nosotros, aunque no entendamos la situación y la prueba por la cual estemos caminando, resulta de vital importancia y necesario para nuestras vidas que confesemos en fe que las cosas van a mejorar en el nombre de Jesús. Porque por cuanto soy hijo y mi Padre me ama, yo confío en Él y por tanto Él me da las mejores cosas a mí. Hermanos, es así, es sencillo. Sucede con las familias naturales, carnales. Deseamos siempre lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará a nosotros las mejores cosas? Gloria al Señor. Los niños son hermosos, son preciosos, son esas perlas divinas que Dios ha tenido en cuenta para tenerlas registradas en la palabra de Dios, en la Biblia, y para que nosotros podamos ver el ejemplo de qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Y los niños suelen confiar plena y seguramente en sus padres. ¿O usted alguna vez escuchó a un niño de 5, 6, 7 años diciéndole: ¡ay, papá, mamá, estoy ansioso! ¿Y por qué, hijito? Dime. Pues porque yo no sé con quién me voy a casar y tampoco sé qué voy a estudiar y yo no sé si voy a tener un buen empleo, ni siquiera sé si voy a tener una casa cuando crezca. ¿Usted escucha a un niño decir eso? No. No. Ellos están confiados en sus padres. Y esa misma confianza la debemos tener nosotros en nuestro Padre Celestial, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: traían a él, o sea, a Jesús, traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. ¿Alguna vez has sentido celos? ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Alguna vez has sentido que se está haciendo injusticia en tu vida? Que quizás deberías ser tú el agraciado, el exaltado y no el de al lado. ¿Has sentido alguna vez eso? Yo lo he sentido. Yo soy humano, de carne y hueso y tengo emociones. Eso se siente, hermanos. A veces sentimos que hay injusticias, pero el hecho de que yo sienta de que hay una injusticia no quiere decir de que la injusticia exista. Jesús, llamándolos a sus discípulos, los coge y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tremendo. O sea, Jesús permitió esa situación con los niños para darles una lección de vida a sus discípulos. Ustedes están con celos porque están trayendo a los niños aquí
para que yo los bendiga, para que los toque. Ustedes están con celos, usted está con celos, porque pusieron a este o aquel a tocar a la guitarra, a predicar, a dirigir, a cantar, a barrer, a fregar. ¿Está con celos? Vuélvase como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mire, la palabra de Dios cuando se refiere a los niños, no se refiere solamente a los niños en edad, se refiere a niños espirituales. Se refiere a niños espirituales. Y muchas veces hay niños espirituales dentro de las iglesias que hay que darles un poquito de motivación para que crezcan. Pero entonces viene yo, el pastor, que soy más santo, que nunca peco, yo no peco, nunca jamás. Y entonces digo, ¿y cómo es que este ahora está predicando? Hermano, ese tipo de cosas pasan. Necesitamos tener un corazón como el de un niño, enseñable. Y si Dios está promoviendo y dando la oportunidad a una hermana o a un hermano que aunque todavía usted no lo ve tan santo, mírese usted mismo primero, dele la oportunidad porque es para el bien del Señor y eso hace parte del proceso en la familia de la fe. ¿O no es así cuando estamos en una familia natural que nuestros padres, aquellos que han tenido la oportunidad y el privilegio de tener hermanos? Yo me crié con 3 hermanos, el mayor que era medio hermano, o sea, hijo de mi padre solamente, mi madre lo crió y somos 3 hermanos y yo soy el menor. Y yo decía, es que mi mamá tiene un preferido. Siempre como que pasa eso, no sé. Mi mamá tiene el preferido y me llenaba de celos. Y Dios tuvo que tratar mi vida en ese aspecto, hermanos. Tuvo que sanarlo. Porque por algo mi mamá a lo mejor tenía más compasión con este hijo. ¿Sí o no? Porque los hijos no son iguales. Y no todos han tenido el mismo proceso. A lo mejor un hijo ha estado a punto de morir en el parto y la mamá se volvió sobreprotectora y ahí hay algo que tratar emocionalmente. Pero uno dice, ay, ¿qué? Y es así, hermano. Y así pasa en la familia de la fe. Igual. Nunca viene a la iglesia y el día que viene a la iglesia la sacan o lo sacan a dar testimonio. Vamos a ver, hermana, hermano. Si se saca o no se saca, es para edificar la iglesia. ¿Entienden por dónde van Es para que nosotros aprendamos a escarbar en nuestra mente y en nuestro corazón y a limpiarlo. No es con un plan de juicio, ni mucho menos, ni de señalar a nadie, porque la palabra de Dios dice que aquel que ve la espiga en el ojo de su hermano, que primero mire la viga que tiene atravesada a él, ¿no? Entonces aquí ninguno es más santo, todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios, pero sí que es verdad que es importante que podamos volvernos como niños para que el reino del Señor avance y avance de una manera sana. No vino al ensayo de alabanza. ¿Qué hace cantando? Gloria a Dios, está cantando. Qué bueno. Mejor que esté allá afuera bebiendo cerveza, ¿no? Digo yo. ¿O no? Hermano, es que a veces la iglesia se comporta peor que el mismo mundo secular. A veces nos comportamos peor. Y esto es algo para que nosotros reflexionemos, nos autoexaminemos, nos miremos y limpiemos. ¿Saben una cosa? Cuando uno señala a alguien, hay 3 dedos que le están señalando a uno. Eso yo lo aprendí en una ocasión. Me lo dijo un maestro, me dijo, cuando tú señalas, hay 3 dedos que te señalan a ti. Y eso es importante que lo sepamos también. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos cultivando nuestra fe?
¿Estás cultivando tu fe arraigada en el Señor, en la palabra de Dios? ¿O la estás cultivando bajo tus preceptos, bajo tu perspectiva, bajo tu forma de ver la vida, bajo tu propia justicia? ¿Cómo estás cultivando tu fe? Porque necesitamos cultivar nuestra fe en base a esto, en base a la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener por alta estima aún mayor que la propia nuestra a nuestros propios hermanos. Y que en el reino de los cielos es más importante aquel que es más débil. ¿Quiénes creen ustedes que son los más débiles? Los que llevan 20 años en el Evangelio y conocen la Biblia de pe a pa. ¿Esos son los más débiles? ¿O las personas nuevas que están empezando a caminar con el Señor, que no conocen, que están súper ilusionados, diciendo, wow, qué rico, me he convertido al Señor, entregué mi vida, estoy teniendo una experiencia tremenda con Dios, estoy viviendo ese primer amor, leo la Biblia todos los días, hago mi devocional, estoy orando? ¿Quién cree usted que es más débil? ¿Mm? Y entonces viene el santo de turno y no, lo estropeas, lo estropeamos, hermanos. Se lo digo porque Dios me pide cuentas a mí por ustedes, eso lo dice en la Biblia. No porque no porque yo los haya comprado a ustedes, ni me los haya ganado en una lotería, ni en el Bonoloto, ni nada por el estilo. Sino que, pues, gracias a Dios tengo la responsabilidad de ser el pastor de esta iglesia, junto con mi esposa, y la Biblia lo dice claramente, que tenemos que dar cuenta de ustedes. Tenemos que dar cuenta de ustedes. Entonces, ¿cuál cree que es el corazón de nosotros? ¿Que se pierdan? No, por eso les ponemos mensajes y aguantamos que nos dejen en visto. Y decimos, vale, no pasa nada. O les ponemos mensajes y a veces responden así de una manera sosa y decimos, este hermano, esta hermanita, ¿qué le pasa? ¿Por qué responde así, tan escueto? ¿Cómo estás? No te vi el domingo, te echamos de menos. Sin ti la iglesia no es lo mismo. Tú eres como una estrella que alumbra allá atrás y resplandeces en medio de la oscuridad. Y te dicen, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Entienden, hermano? Y uno dice, Señor, ¿cómo te voy a dar cuenta de esta persona si no abre su corazón, si no es capaz de decir nada? O bendiciones, yo bien, ¿y usted? Si no vienes a la iglesia un domingo, es porque algo ha pasado, porque todo buen cristiano se congrega los domingos. No es una opción, es un mandato, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ese es el primer síntoma para desanimarnos y para enfriarnos. Dejamos de congregarnos y por cuanto dejamos de congregarnos, nos distanciamos y por cuanto nos distanciamos de aquel calorcito, del fuego, de la brasa, es como aquel carbón que se aparta, se va apagando. No, pastor, tranquilo que yo leo la Biblia. Mentira, no seamos mentirosos. No lo hacemos. No lo hacemos. Hay que tener mucha disciplina para uno sentarse en casa como familia o con los hijos o uno solo. Hay que tener, escuche lo que le voy a decir, hay que tener mucha disciplina para hacerlo. La gran mayoría de veces nos da pereza, nos entretenemos o si nos ponemos a leer la Biblia nos da sueño. Eso es lo que sucede la gran mayoría de veces. Entonces no se aleje, no se enfríe. No permita que el enemigo le robe la bendición. La tercera clave para tener una fe genuina y poder superar las peores pruebas, las peores crisis
en nuestra vida es que hay que tener confianza en la provisión de Dios. Versículos 11 y 14 de Génesis 22 dice así: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: ¡Abraham, Abraham! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el último momento, hermanos, y Dios nunca llega tarde, aunque para nosotros puede ser que sea ya casi demasiado tarde, en el último momento, aún en el último momento, Dios responde. Y Dios responde a favor de sus hijos porque nos ama. Y esta provisión divina de parte de Dios, de ese carnero, es un paralelismo, es una comparación, es una tipología del Antiguo Testamento con la vida de Jesús. En el último momento, cuando ni tú ni yo ya teníamos ninguna esperanza, y cuando íbamos a recibir el castigo que merecíamos por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras telarañas, a causa de nuestros dedos, a causa de nuestra boca y de nuestros malos pensamientos, en el último momento, pero no tarde, Dios envió a su hijo, a su único hijo, igual que Abraham, Isaac, su hijo, su único hijo, Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto tú? Qué bueno que es poder creer en el Señor Jesucristo y darle lugar en nuestro corazón para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios respondió en el último momento y aquel lugar se llamó: el Señor proveerá. Jesús, hermanos, es nuestro proveedor. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el cordero que tenía que ser sacrificado. Era el holocausto. Pero Él no solamente es el cordero, Él también es sacerdote. Y aparte de ser sacerdote, también es nuestro Señor. Y también es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, Jesucristo pagó el precio y derramó toda su preciosa sangre por nuestras vidas. La fidelidad de Dios se ve en medio de esta situación. Dios es fiel y Dios le prometió a Abraham que un día toda la tierra se llenaría de su descendencia. Y le dijo, es más, mira al cielo y cuenta a ver si puedes las estrellas del cielo y mira las arenas del mar. Fíjate si puedes contarlas. ¿Verdad que no? No. Pues así será tu descendencia. Somos nosotros la descendencia de parte del Señor. Somos nosotros sus hijos. Y es que esto suele pasar en muchas ocasiones. Dios tiene esa facilidad de ponernos a prueba. ¿Y saben una cosa? Dios prueba a sus mejores hijos. Dios los pasa por prueba y por fuego, porque los está purificando, porque está sacando lo mejor de ellos, porque están viendo a ver si son capaces de confiar en que la provisión vendrá aunque tengan sus bolsillos pelados. Dios los prueba. Dios prueba nuestra fe y prueba a los creyentes genuinos y los pasa por el fuego y los purifica, los limpia. Eso es lo que hace Dios. ¿Has experimentado la provisión de Dios en situaciones extremas? Yo lo he experimentado. Nuestro piso
el piso milagro. Estábamos al borde de la desesperación, sin nóminas, sin avales, recién graduados de un instituto teológico, todo mundo, más de 30 agentes inmobiliarios, más de 30 pisos, propietarios particulares. Eso no me dice nada. Necesitamos nóminas, avales. Sí, pero tenemos el dinero para pagar 2 meses de fianza. Sí, pero ustedes no están trabajando, no tienen una nómina. Es que acabamos de llegar aquí a las Palmas de Gran Canaria con una misión para servir. Tenemos un ministerio con los niños. Sí, pero no entiendo lo que me cuentas. No sé de qué va eso. Y en el último momento, en nuestra noche más oscura, en nuestros últimos kilómetros hacia ese monte Moriah, Dios respondió. Y respondió de manera sobrenatural. Propietaria cristiana, había venido exclusivamente para arreglar el piso y ponerlo en alquiler. Había salido una tarde antes a pasear a su madre y en el corazón algo le dijo: dile a esa chica que está sentada allí en el parque que tienes un piso en alquiler. Y ella obedeció. ¿Conoces a alguien que necesite un piso en alquiler? Bueno, yo no, pero tengo un amigo donde se están quedando una pareja, un matrimonio con su gato y su hijo pequeño. Llevan un mes allí. Ellos necesitan un piso. Vale, dales el teléfono. Llamamos y cuando llegamos vimos el piso. Evidentemente, ya en medio de tanta desesperación, cualquier cosa es bonito. Como cuando uno dice, ¿no?, que uno con hambre come cualquier cosa, ¿no? Uno no se queja, uno dice, aunque esté el arroz pasado, las lentejas quemadas, tengo hambre, ¿no? Pues ya después de haber perdido prácticamente las esperanzas, empezamos a relatar nuestra historia a esta señora. Estamos recién llegados, llevamos un mes, salimos graduados del Instituto Bíblico, estudiamos teología, tenemos ministerio con los niños, ya como sin ganas, porque de verdad, ya prácticamente estábamos haciendo maletas. Mi esposa 2 noches antes le había dicho a Dios: Señor, si no hay respuesta, me regreso. Así le había dicho. Para Córdoba. Y la mujer hace así, dice: mira mi piel, se me pone de gallina, los pelos de punta. Y se le ponen los ojos aguados. Dice: vosotros sois la respuesta a mis oraciones. Yo soy cristiana. Y estas fueron las palabras literales de ella. Estaba orando para poder alquilar mi piso a unos siervos de Dios. Rompimos a llorar, hermanos. Rompimos a llorar allí, los 3 abrazados, llorando y dándole gracias a Dios. Había aparecido el carnero enredado en esa zarza. Hace poco estuvo por aquí. Nos puso todo, nos compró todo nuevo, hasta el más mínimo detalle. Una cafetera. Como sé que sois colombianos y os gusta el café, aquí tenéis una cafetera. Habitación para nuestros hijos, mueble, sofá, todo. Microondas, todo. Todo nuevo. Todo. Eran 2 meses de fianza, dijo 1 mes de fianza. Teníamos un viaje de 1 mes y medio de por medio para otra preparación que teníamos. Allí en 15 días, ese mes y medio que os vais, no lo cobro. Dios abriendo las puertas. Cuando las cosas son de Dios, hermano, Dios lo hace de manera sobrenatural. Hablé con ella hace poco que vino y dijo: no sabe la satisfacción que tengo de que ustedes vivan en mi casa.
Sé que algo bueno estoy haciendo. Sé que Dios está extendiendo su reino. Qué bendición, hermanos. Gloria al Señor. ¿Has experimentado esa provisión de parte de Dios en los momentos más difíciles, aun cuando ya parecía que no había ninguna esperanza? ¿Lo has experimentado? Entonces no pongas al Señor en duda. Obedece. Ten fe. Confía en que Él es tu Padre. En Hechos, capítulo 12, ya para ir concluyendo, Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Un poco para entrar en contexto de esta historia, Pedro ha sido encarcelado, ha sido llevado prisionero a causa de estar compartiendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, ahora en el Nuevo Testamento. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Qué bonito que es esto, hermanos, y qué misterio también, el misterio de los ángeles, porque de la misma forma que fue un ángel enviado por parte de Dios a hablar a Abraham para que no cometiera el sacrificio con su hijo Isaac, de la misma manera encontramos aquí ese mismo común denominador de los ángeles. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hombre, normal. No todos los días vemos un ángel, ¿verdad? Bueno, yo sí, cuando me despierto veo a mi esposa. Pero no todos los días tenemos una experiencia así sobrenatural, ¿verdad que no? No todos los días. Y dice la palabra de Dios, y habiendo, cálmense, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Eran 16 soldados que habían en total, en grupos de 4, imagínense. Ahora Pedro está en la cárcel, se le aparece un ángel, le coge, le rompe las cadenas. Pedro piensa que esto es una visión, le manda a que se ate las sandalias, a que se ciña su manto y le dice, sígueme. Y él sale y camina y va viendo cómo de manera sobrenatural va saliendo de la ciudad. Y en aquel entonces las ciudades estaban fortificadas y tenían diferentes puertas de acceso. Esto para poder salvaguardarlas de los enemigos, porque en la antigüedad venían los enemigos y las sitiaban a la fuerza por medio de los soldados. Entonces era una manera de protegerla. Y él veía cómo esas puertas de la ciudad poco a poco se iban cayendo los cerrojos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En esta situación vemos también cómo Dios de manera sobrenatural y bajo todo pronóstico adverso opera para bien y en favor de sus hijos. Dios está por ti, hermano. Dios está por ti. Y eso te tiene que quedar claro en esta mañana. No pongas en duda. Si no estás viendo la respuesta de Dios, es porque Dios está probando tu vida y porque quiere sacar lo mejor de ti, porque quiere que tú tengas fe en Él, porque quiere que tú pases esa prueba como un buen soldado y porque quiere que aprendas a confiar plena y seguramente en Dios. Él proveerá en el momento adecuado y de la manera correcta. Es más, nos libra muchas veces de meter nosotros la pata, ¿no? De liarla.
Dios nos libra, porque a veces en nuestra desesperación intentamos hacer cosas que no son correctas y Dios en su misericordia y amor nos libra.